Episodio número 42. El mapa no es el territorio. Cartografiando la conciencia. Durante este episodio vamos a narrar diferentes perspectivas de todo este terreno de la temporada 3, que justamente es el despertar de la conciencia. ¿Alguna vez has sentido que tú no cabes completamente dentro de tu cabeza? ¿Alguna vez te has cuestionado quién es la persona que observa? Hace unos meses, en el episodio 34, hablamos de Jacobo Grinberg y su pregunta central: ¿qué es eso que observa nuestros pensamientos? Hoy quiero ir más lejos. Quiero mostrarte los mapas de distintos pensadores que han dibujado para tratar de ubicar esa pregunta en algún lugar. Cartografiando la conciencia busca tener un punto de partida para entender este fascinante tema. Hay algo muy curioso con el tema de Grinberg, por ejemplo. Jacobo documentó experimentos en donde dos personas meditaban juntas, luego se separaban en cuartos aislados en una, prácticamente jaula Faraday, y sus ondas cerebrales se seguían sincronizando, a pesar de que estaban separadas, pero estaban en un proceso meditativo. A esto le llamó un efecto sintérgico y fue el estudio del potencial transferido. Prometo resolverlo más adelante y profundizar con este tema, pero de cierta forma, explorar a Grinberg nos da la oportunidad de explorar a diferentes pensadores. Y hoy te tengo preparado a los cartógrafos occidentales y cómo nos dejan un gran legado respecto a todo lo que tiene que ver con la conciencia. Carl Jung, por ejemplo, nos habla del inconsciente colectivo. Jung propuso que bajo la conciencia individual existe un estrato psíquico compartido por toda la humanidad. Esto puede estar poblado o lleno de arquetipos, patrones universales como la sombra, el ánima, animus, el sí mismo, la imagen que puedes usar desde la conciencia individual como la punta de un iceberg que comparte su base con los demás icebergs. El inconsciente colectivo forma parte de un movimiento en donde una masa responde a través de un estímulo, a través de una tendencia. Carl Jung exploró mucho también aspectos que tienen que ver con la espiritualidad en una época complicada. Hay que recordar que en este surgimiento fuerte de la cura del habla, que fue el psicoanálisis, en la época victoriana, era muy difícil explorar temáticas en donde se buscara una apertura. Sin embargo, Carl Jung demostró un gran interés por todo lo que tiene que ver con el tema de la espiritualidad, la conciencia. Y pues bueno, quien es, pues por ejemplo, fan, ¿no? o le gusta el pensamiento junguiano, no me dejará mentir, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, hace tiempo leí un libro de él que es El lenguaje de los símbolos, ¿no? Y cómo a través de los símbolos nos vamos comunicando. Me quedé fascinado, ¿no? Ese lenguaje de los símbolos y cómo hay ciertos mensajes que se dan a través del canal visual, a través de la interpretación. Híjole, a mí me fascinó, a mí me gustó muchísimo. Y como tal, por ejemplo, si retomamos esa postura del inconsciente colectivo, Carl Jung lo describe como una capa profunda de la psique. Esta capa profunda de la psique humana no se origina en la experiencia individual, sino que es heredada y compartida por toda la humanidad. Contiene, como se los mencioné hace un momento, patrones universales de pensamiento, conducta y pues los famosos arquetipos, ¿no? En este sentido, pues bueno, poder profundizar un poco el pensamiento junguiano, a diferencia del inconsciente personal que almacena nuestros recuerdos reprimidos y experiencias vividas, el inconsciente colectivo es universal. Funciona como una base de datos de la herencia evolutiva y espiritual de la humanidad. Según el concepto, por ejemplo, de la psicología analítica,
desarrollado por Jung, todos los seres humanos nacemos con esa estructura mental, lo que explica por qué civilizaciones sin contacto entre sí han desarrollado mitos, religiones y símbolos con temas sumamente similares. Pues para una explicación visual de cómo se estructura la mente y Carl Jung y el papel central de este concepto, se puede tener muy presente el contenido, pues, de los arquetipos, ¿no? Los contenidos arquetípicos, ¿no?, van a tener principales características en la mente inconsciente o en el inconsciente colectivo, por así decirlo. Formas, imágenes primordiales, cosas que actúan como patrones, no son ideas aprendidas, sino predisposiciones innatas a experimentar en algún momento y representar al mundo de cierta manera. Algunos de los arquetipos más destacados escritos por Jung, se los voy a compartir. Por ejemplo, es la sombra, la parte oculta del inconsciente, que contiene las debilidades, instintos reprimidos y aspectos inaceptables de la personalidad. El héroe, que es el patrón universal que representa el viaje, la superación de obstáculos, la lucha contra el mal, la búsqueda del crecimiento personal. El ánima y animus, que es la representación del aspecto femenino de la psique masculina, y viceversa, el animus, influyendo en cómo nos relacionamos y percibimos al otro sexo. Por otro lado, pues también está muy presente el arquetipo del anciano sabio, el arquetipo que simboliza el conocimiento, la reflexión, la sabiduría, la guía espiritual. Y pues bueno, para conocer más sobre las manifestaciones de los arquetipos, se puede observar dentro de lo que se conoce como los cuentos, los mitos, la estructura psíquica. En ese punto, pues bueno, se puede profundizar muchísimo en el pensamiento junguiano. A mí me gusta bastante la forma en la que lo narra, ¿no?, y hace referencia a las estructuras de la mente de Carl Jung. Creo que es un gran legado y es una buena forma de iniciar. Y quiero aclarar que, contrariamente a Freud, Jung decía que el inconsciente de la persona no solo existe en represiones de origen infantil. Hay que tomar en cuenta que Freud se quedó muy marcado hacia lo infantil, y Jung lo amplió, ¿no?, argumentando que no solo existe en el origen infantil, sino que es más amplio, ocupando todo aquello que accede a la conciencia para ser elaborado a nivel simbólico y procesado de forma conceptual. El lenguaje simbólico, si lo vemos desde una postura de Jung, nos puede dar muchas respuestas de cómo se va cartografiando la conciencia, cómo a través de la conciencia podemos prácticamente decodificar lo que estamos observando en nuestra realidad. Si no tuviéramos esa capacidad de ser conscientes, no se daría esta promesa, ¿no? Entonces, pues Jung nos da un punto de partida muy interesante. De ahí vamos a continuar con otro cartógrafo, ¿no?, occidental, que pues bueno, es el buen Grof. Con esta postura que les voy a compartir, vamos a ver su cartografía transpersonal. Grof trabajó primero con la dietilamina de ácido lisérgico, o el LSD, en un contexto 100% clínico. En investigación clínica en Checoslovaquia lo pudo ir desarrollando, y también, por otro lado, se creó la respiración holotrópica. Y cuando los estados psicodélicos se volvieron ilegales, se desarrolla la respiración holotrópica. Pero en su inicio tiene amplia experiencia en el trabajo y manejo del LSD, ¿no?, que es un enteógeno poderoso. Algo relevante de Grof es que mapeó la psique en 3 niveles: biográfico, que son recuerdos de vida; perinatal, que son las 4 matrices perinatales básicas ligadas a las etapas prácticamente del nacimiento; y transpersonal, que pues va a experiencias de identificación con otros seres arquetípicos, lo cósmico;
Algo que me sorprende mucho para observar la característica de este autor es que Grof documentó que personas en experiencias holotrópicas revivían sensaciones específicas asociadas a su propio parto, incluso sin conocer los detalles médicos de su nacimiento. Algo muy curioso de las famosas matrices perinatales de Grof es la forma en la que fueron descubiertas, la forma en la que se empezó a originar una línea de investigación directa a este punto. ¿Por qué creen que le llamaba tanto la atención a Grof este tema de las 4 matrices perinatales? ¿O cómo se imaginan? ¿A qué les suena esto? Porque hay que describirlo. Creo que vale muchísimo la pena, si ya estamos hablando de este autor, compartirles información de Stanislav Grof. Las 4 matrices básicas, ¿no?, describen cómo las experiencias del feto durante la gestación y el parto forman un mapa psicológico que influyen en nuestras emociones, patrones de conducta, fobias y procesos que ocurren a lo largo de la vida. Lo voy a tratar de resumir lo más que pueda para que esto se pueda comprender, y quiero dedicar también un capítulo específico a Grof, que sería una segunda entrega porque ya tengo uno de él, pero lo quiero hacer específico de las matrices perinatales. Ahorita te lo voy a describir de una forma un tanto resumida, pero te aseguro que lo vas a comprender súper bien. La primera matriz perinatal, el universo amniótico, representa la vida uterina antes de que comience el parto. En condiciones ideales, simboliza un estado de paz, unidad, protección y satisfacción de necesidades sin esfuerzo. Si hay toxicidad o estrés materno, puede asociarse a una inseguridad o paranoia. Eso es si llega a darse un proceso, ¿no?, materno en donde se vive estrés o no anden tan estables. La matriz perinatal número 2, opresión cósmica, comienza con el inicio de las contracciones del parto. Rompe la armonía original, generando una sensación de encierro, falta de salida, impotencia, ansiedad. En la vida adulta puede reflejar sentimientos de estancamiento, indefensión, claustrofobia. ¿Ok? Quiero que presten mucha atención porque conforme vamos avanzando en cada matriz se pueden observar ciertas características muy peculiares. La matriz perinatal número 3, lucha y transformación, es el proceso de descenso por el canal del parto. Implica una lucha intensa por sobrevivir, atravesando presiones extremas para lograr la liberación. Psicológicamente se vincula con la capacidad de esfuerzo, el manejo de la presión, la agresión constructiva y la superación de obstáculos. Está interesante cómo se va vinculando cada matriz con algunas características cuando pues prácticamente somos adultos o vamos creciendo, pero justamente lo que describe cada matriz es una característica perinatal. En ese punto, cuando ya estamos en la 4ª matriz, que es la de liberación y renacimiento, es el momento del nacimiento. Representa la salida, la resolución de la crisis, el primer contacto con el aire, la luz y la separación de la madre. Esta matriz se asocia con la liberación de energía, la novedad, la resiliencia y la capacidad de iniciar nuevos ciclos o proyectos. Cada una de las matrices es una preparación para llegar a la 4ª, que es justamente este momento de liberación y renacimiento. Si observamos características muy peculiares de lo que nos propone Grof respecto a las matrices perinatales, podríamos comprender un poco más nuestra conducta, comportamiento, fobias, procesos que se van explicando a lo largo de la vida. Personas que tienen experiencias místicas con plantas sagradas, personas que tienen una práctica de respiración holotrópica, pueden llegar a conectar con alguna de estas 4 matrices. En trances muy profundos me ha tocado experimentar, ¿no?, una sensación consciente de alguna de ellas, y también he podido escuchar a varios pacientes, ¿no?, identificar qué matriz predomina en ciertos patrones de su conducta o miedos específicos. Algo que te puedo asegurar es que cuando vas conociendo estos autores, estos cartógrafos de la conciencia, vas a tener un interés innegable para acercarte a sus obras.
yo te invito a que lo hagas, que no te quedes nada más con lo que te estoy compartiendo aquí en el podcast, que puedas también explorar todo lo que tiene para ti cada uno de ellos, ya que es de verdad una maravilla poder acceder al conocimiento que nos dejaron todavía. Y desde ese punto, en esa línea de conocimiento, vamos a continuar con el otro cartógrafo de la conciencia, que es un autor que a mí en lo personal me gusta muchísimo, pero también ha sido muy atacado, ¿no? David Hawkins, y pues su escala calibrada, ¿no? Este es algo muy famoso. Hay un dato que les voy a compartir. David Hawkins propuso una escala logarítmica de 0 a 1000. Los niveles bajos, él argumentaba que era la vergüenza, 20, la culpa, 30, coraje, 200. Y él marcaba un punto de inflexión. Los niveles altos, pues era la paz, 600, la iluminación, 700 o 1000. Y esta escala calibrada, pues prácticamente buscaba narrar cómo se puede observar de forma subjetiva, porque también tengo que ser honesto con ustedes, el método que usó para calibrar estos números, pues es la kinesiología aplicada y no tiene un respaldo científico riguroso. Pero el mapa conceptual, la idea de que hay estados emocionales que nos contraen y estados que nos expanden, sigue siendo útil como metáfora de trabajo. Lo que busco compartirles de esta manera es que David Hawkins utilizó, ¿no?, esta parte de la escala calibrada para compartirnos qué ocurre cuando hay estados emocionales que nos contraen. Cuando hay un estado emocional que nos contrae, este autor argumentaba que los niveles de esa escala bajan, la energía, la vibración se contrae, se hace chiquita. Cuando un nivel emocional, un estado se expande, es por una vibración alta, luminosa, y va en aumento. Entonces, nos sirve para observar también una forma en la que la conciencia se comunica con nosotros a través de la energía, ¿no? A través de todo lo que se va observando. Y pues es algo muy curioso porque a través de estos cartógrafos de la conciencia puedes entender pues a varios pensadores, varias propuestas. En ese punto vamos a pasar con un autor que a mí me llama mucho la atención. Soy de verdad fiel admirador de su obra, y es el doctor Jacobo Grinberg, ¿okay? La teoría sintérgica, según narrada por Jacobo, no creía que el cerebro produce la conciencia como una fábrica que produce un objeto. Creía que el cerebro la sintoniza. La conciencia no está dentro del cerebro, la conciencia no está en un área local, está fuera de. Entonces, Grinberg argumentaba que el cerebro sintoniza la conciencia, como una radio sintoniza una frecuencia que ya existe en el aire. Ese es el campo de información que conecta con el espacio-tiempo, y él lo llamó el entramado o la látice, una matriz informacional, una red informacional que atraviesa la estructura del espacio-tiempo, y nuestro cerebro sintoniza a través de la conciencia esa red. ¿Qué les parece esa postura? O sea, sí, es muy revolucionaria. Estamos hablando de que Grinberg desapareció en el 94. Pero bueno, el concepto que les narro, en donde Grinberg tomó el término, por ejemplo, Brahmana, que del sánscrito se refiere a un nivel de organización previo a que se formen las percepciones, es de donde viene también el antes mencionado entramado. Y esto se traduce a una conciencia de reconocernos como realidad. Muchas cosas de la obra de Jacobo han sido muy incomprendidas, y desafortunadamente se ha confundido mucho toda su obra. Coincido en que puede ser algo controversial la época en la que Jacobo estuvo compartiendo, pero esto no le quita rigor ético.
a sus investigaciones. Aquí hay algo muy interesante. La teoría sintérgica puede ser una posible respuesta a cómo se origina la realidad. Y la realidad está inmersa en la capacidad que tenemos para reconocer nuestra existencia. Entonces, si no tuviéramos un acercamiento hacia lo que es la conciencia, no podríamos entender cómo se origina la realidad. La obra de Jacobo nos permite entender cómo se crea la realidad perceptual desde un inicio, no la resultante final. La teoría de Jacobo nos narra cómo estamos inmersos en aceptar o observar, por ejemplo, la realidad perceptual como una resultante final, porque es lo que nos han enseñado. O sea, antes de Jacobo no había aparecido alguien que tuviera el valor de hablar abiertamente del tema y que nos dijera, ok, ¿cómo se crea la realidad? Lo que estamos viendo es la resultante final de un proceso hipercomplejo, ¿no? Entonces, Greenberg, por ejemplo, tiene una gran investigación en donde viajó a la Sierra Mazateca, por ejemplo, de Oaxaca, y estudió, tiene 7 tomos que son los chamanes de México. Y él estudió a María Sabina, la curandera que se popularizó en una época relevante en donde múltiples personalidades fueron a la Sierra Mazateca a tener experiencias con hongos silocibios, como Walt Disney, Jim Morrison, varios escritores, poetas, ¿no? En ese sentido, pues bueno, se puede observar también que se busca entender cómo el chamanismo accede a estados que él interpretaba o trataba de describir con lenguaje científico. Aquí hay un punto en el que Greenberg empieza a encontrar respuestas caminando con chamanes, con hombres de conocimiento. Desafortunadamente en el 94, Greenberg desapareció sin dejar rastro. Su caso nunca se resolvió y pues bueno, no lo menciono por el morbo. La verdad es que a mí me duele, me lastima mucho saber que se quedó trunco gran parte de su obra. Pero bueno, el que se quedara trunca no significa que no la podamos revivir a través de su lectura, ¿no? Ahorita justo estoy ya por iniciar nuevamente la teoría sintérgica. Tengo varios libros de él que con gusto te puedo compartir si me lo pides. Y pues bueno, en esta parte en donde un hombre dedicó su vida a estudiar los límites de la conciencia, terminó él mismo como un misterio sin resolver, ¿no? Pero bueno, coincido en que Greenberg necesita muchos capítulos. O sea, me encantaría enfocar bastante mi podcast a su obra. Lo voy a hacer, por eso decidí que la temporada 3 de este podcast esté dedicada a temas relacionados al despertar de la conciencia, a estados expandidos. Y pues bueno, una forma de ir narrando, ¿no?, lo que grandes pensadores han hecho, pues es compartirles la postura de cada uno de ellos, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, arrancamos con Carl Jung y su inconsciente colectivo y cómo la mente inconsciente tiene un papel fundamental, cómo esta parte del observador consciente es tan relevante para múltiples autores, las matrices perinatales de Grof y cómo cada una de las matrices forma parte de nuestra experiencia humana, la escala calibrada, ¿no?, de David Hawkins y toda su relación con este tipo de escala. Y es interesante que les hable de esto, espero no me ataquen muchos colegas, pero de verdad que como un ejercicio y una metáfora de trabajo conceptual sirve bastante, ¿no? O sea, a mí me encanta. Y pues este giro que estamos dando con Greenberg, ¿no?, y su teoría sintérgica, entender que, vuelvo a repetir, él no creía que el cerebro produce la conciencia como una fábrica o como algo que crea algo material. Él iba más allá. Greenberg creía que el cerebro la sintoniza, como una radio sintoniza una frecuencia que ya existe en el aire. A ese campo de información que subyace al espacio-tiempo lo llamó la látice. Es una matriz informacional. Pero bueno, quiero que podamos continuar con este episodio. El tercer acto de Los cartógrafos de la conciencia va dirigido al buen Ken Wilber y la síntesis, ¿ok? Este autor, ¿no?, el modelo AQAL,
no sé por qué siempre me equivoco, explica algo simple. Miren, Wilber intentó construir un mapa que integra todos los anteriores, organizado en cuadrantes: interior, exterior, individual, colectivo, los niveles de desarrollo, líneas de crecimiento. No crecemos igual en todas las áreas. Algo profundo del pensamiento de Wilber es esta parte de la paciencia, poder comprender que estamos inmersos en múltiples estados de conciencia temporales y que existen varios tipos, estilos, ¿no? Que vienen también cargados como el género, la personalidad, pero el crecimiento no lineal nos permite tener un punto de flexibilidad al pensamiento personal, a la forma en la que podemos observar nuestros propios procesos de vida. Wilber distingue entre estados temporales como una experiencia mística puntual, algo que está ocurriendo en cortito, y estadios permanentes, ¿ok? Como el desarrollo psicológico sostenido. Por ejemplo, su crítica al movimiento New Age por confundir un estado pasajero de expansión con un cambio real permanece actualmente en la estructura del pensamiento de Wilber, ¿no? Las personas que estudian a Wilber pueden utilizar mucho esta estrategia, ¿no? Poder entender cómo un estado amplificado de conciencia temporal ligado a una experiencia mística es temporal, requiere integración para que se vuelva permanente. Y la crítica al movimiento New Age viene por confundir un estado pasajero de expansión con un cambio real. No estoy atacando a nadie, pero sí quiero que podamos tener presente que ese tipo de experiencias requieren integración y que hay que entender el concepto temporal al concepto permanente. Y aquí me pregunto, ¿es posible un mapa que lo abarque todo? ¿O cada mapa por diseño deja algo afuera? ¿Cómo podemos entender la conciencia? ¿Cómo podemos comprender el modelo de Ken Wilber y esto que nos comparte? ¿De qué forma nos sirve en nuestra vida decir yo conozco a Ken Wilber y tengo esta información? Pues creo que es algo muy profundo y al mismo tiempo muy simple. El modelo de todos los cuadrantes, todos los niveles, o sea, porque viene así resumido, ¿no? All quadrants, all levels, o todos los cuadrantes y todos los niveles, es un marco de la teoría integral de Ken, y esto nos sirve como una radiografía o mapa unificador de la realidad, diseñado para garantizar que ninguna perspectiva sobre el desarrollo humano, la psicología o el liderazgo quede fuera. Fue algo muy ambicioso, de verdad. O sea, yo cuando estudié la carrera, bueno, la maestría en psicoterapia transpersonal, cuando llegamos a Ken Wilber y empezamos a analizar su teoría, si Greenberg te vuela la cabeza, este autor de verdad que te deja también pensando bastante con esta teoría. Por ejemplo, si analizamos el primer concepto, los 4 cuadrantes, el mapa divide la realidad en un eje horizontal, interior contra exterior, y un eje vertical, individual versus colectivo. El primero, el interior, ¿no? Individual, el yo subjetivo. Es tu mundo interno, e incluye tus pensamientos, emociones, intenciones y tu conciencia. El punto 2, individual, ello, lo subjetivo. ¿Ok? El punto 2 es exterior individual. En ese punto es tu parte física y medible, incluye tu cuerpo, tu salud, tu neurología, tus conductas observables. El nivel 3 del cuarto, o sea, el tercer cuadrante, interior colectivo, nosotros. Lo intersubjetivo es la estructura compartida, abarca los valores, creencias, significados y el lenguaje de un grupo. El punto 4, exterior colectivo. Ellos. Lo interobjetivo son los sistemas y estructuras, y esto incluye las leyes, la infraestructura, los procesos operativos y el medio ambiente. El desarrollo personal u organizacional del modelo demuestra que para lograr un cambio sostenible
se deben atender y alinear los 4 cuadrantes simultáneamente. Es muy profundo el pensamiento de Wilber, pero si observamos de forma muy concreta, el cuadrante, por ejemplo, interior individual y exterior individual, permite unificar lo que hay adentro y lo que se observa hacia afuera. Cuando pasamos al tercero y al cuarto ocurre lo mismo, pero de forma colectiva: interior colectivo, exterior colectivo. Los 5 elementos, por ejemplo, de esta propuesta de este autor, además de los cuadrantes, el modelo contempla 5 factores. Esos 5 factores explican el crecimiento integral. El primero son los cuadrantes, ¿no? All quadrants, que son las 4 perspectivas descritas anteriormente. Segundo son los niveles, las etapas de desarrollo y complejidad, ¿no? De menor a mayor conciencia. Las líneas, que son las múltiples inteligencias o capacidades emocional, cognitiva, moral, espiritual. Los estados, que son experiencias temporales de conciencia, ejemplo, los sueños, meditación, euforia, experiencias con enteógenos también. No era muy fan Wilber, pero también. Y los tipos, diferencias de estilo, personalidad, masculino, femenino, eneagrama también entra aquí. Y pues bueno, para explorar un marco completo y su aplicación práctica para el desarrollo humano, Wilber sirve mucho para ahondar en temas que tienen que ver con filosofía, liderazgo, integrarlo en la vida. Nos permite también tener como una amplia perspectiva de las aportaciones de este enfoque, ¿no? En resumen, el modelo de todos los niveles y todos los cuadrantes, ¿no? All Levels, All Quadrants de Ken Wilber, aporta al enfoque sistémico un marco integral de referencia que integra múltiples perspectivas. Considera que cada nivel de desarrollo enfoca en la conciencia y en la subjetividad un punto clave para el desarrollo y conexión de las personas. Entonces, algo que observo mucho, y si hay algún colega de psicoterapia sistémica, es que usan mucho a Wilber. Entonces, pues bueno, este autor es también uno de los platos fuertes, ¿no? De estos cartógrafos de la conciencia, para que lo puedan tener presente, ¿no? Para que lo puedan también observar, analizar, ¿no? Y saber que pues tiene un gran potencial para todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la conciencia, el desarrollo integral del ser humano, y comprender que muchos de estos pensadores han tenido grandes aportaciones en la historia, han tenido grandes aportaciones en todo lo que está relacionado al estudio de la conciencia. Todos estos mapas, tanto Hawkins, Greenberg, Grof, Wilber, Jung, quizá no son descripciones de la conciencia, quizá son instrumentos de navegación que la propia conciencia inventó para explorarse a sí misma. No estamos leyendo mapas de un territorio externo. La conciencia se está cartografiando a sí misma, ¿ok? Usando las herramientas culturales que tiene disponible cada época, la religión, la ciencia, el chamanismo. ¿Recuerdan la pregunta del inicio? Si tú no cabes completamente dentro de tu cabeza, quizá es porque la conciencia nunca cupo del todo en un solo mapa. Si tuvieras que dibujar tu propio mapa de la conciencia, ¿qué región dejarías en blanco? ¿Cómo hacían los cartógrafos antiguos cuando escribían: aquí hay dragones, aquí hay un pozo, aquí hay un oasis en el desierto? Los leo en los comentarios. Quiero compartirles que el episodio 34 y 41 forman parte de una trilogía temática que voy a seguir conectando, evidentemente, y va muy ligado a la obra de Jacobo Greenberg. Y en el episodio 43 voy a hablarles acerca de Greenberg con pues una narrativa. Les voy a leer, por ejemplo, una reseña por Emiliano Ruiz Parra que le hace a Jacobo Greenberg en toda su obra. Hay que recordar que, por ejemplo, recientemente la editorial de Penguin Random House firmó, ¿no?, a grandes autores. Uno de ellos es Greenberg, y Penguin Random House, grupo editorial, tomó, ¿no?, la batuta para poder lanzar nuevamente muchas de las obras de Greenberg.
Esto lo pueden encontrar en las tiendas Sanborns aquí en México, lo pueden comprar en Amazon, en el Mercado Libre, y pues van a tener ahí todas las obras del buen Jacobo. Algo a mencionar es que, pues bueno, Emiliano Ruiz Parra es una persona que con amplio conocimiento creó una semblanza, una pequeña o breve síntesis de Jacobo, y pues la tenemos aquí lista, ¿no? Para compartir. Y en el capítulo número 43 vamos a arrancar con esta semblanza. Pero bueno, te voy a dar un adelanto únicamente del primer párrafo. Jacobo Grinberg Silberbaum, el Quijote de la Ciencia. Jacobo Grinberg nació el 12 de diciembre de 1946 en la Ciudad de México, en una familia de inmigrantes que habían escapado de las persecuciones antisemitas de Europa. Estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México y un doctorado en neurociencias en la Universidad de Nueva York. Así arrancamos. Entonces, estate al pendiente porque se viene un buen episodio. Yo soy el psicólogo Francisco López y esto fue Psicología Autóctona Transpersonal. Hasta la próxima.